Después de aquel intento de asesinato, la familia nunca volvió a ser la misma. En abril de 1986, en un pequeño pueblo de una isla del Caribe, ocurrió una tragedia que muchas personas todavía recuerdan en silencio. Porque después de aquel día, una familia jamás volvió a ser la misma. A simple vista, Álvaro y Clara parecían una pareja normal. Ella tenía apenas 26 años. Era alegre, amable y tenía una forma de ser que hacía que la gente le tomara cariño rápidamente. Álvaro, en cambio, era mucho más reservado, trabajador, callado, serio. Pero detrás de esa apariencia tranquila, había algo que poco a poco comenzaba a consumirlo: los celos. Tenían un hijo de apenas 5 años llamado Claudio, y aunque desde afuera parecían una familia estable, dentro de la mente de Álvaro comenzaba a crecer una obsesión peligrosa. Él estaba convencido de que Clara le era infiel con alguien de la empresa agrícola donde ella trabajaba. Pero nunca tuvo pruebas. Todo existía únicamente dentro de su cabeza. Y mientras Clara seguía con su vida normal, sin imaginar lo que estaba ocurriendo, Álvaro llevaba días alimentando pensamientos oscuros. Pensamientos que terminarían convirtiéndose en violencia. La tragedia ocurrió una tarde, cuando Clara salía de su trabajo para regresar a casa. Entre la empresa y la carretera principal, había un tramo solitario de aproximadamente 600 metros. A ambos lados del camino crecían arbustos espesos, y muy pocas personas transitaban por allí a esa hora. Era el lugar perfecto para alguien que ya había tomado una decisión. Clara caminaba sin saber que Álvaro llevaba tiempo escondido entre la maleza, observándola en silencio, esperando. Cuando finalmente salió de entre los arbustos, ella se sobresaltó, pero durante unos segundos pensó que se trataba de una broma, hasta que vio el cuchillo. En ese momento, entendió que algo estaba mal, muy mal, según contaron después algunas personas cercanas al caso. Álvaro comenzó a reclamarle supuestas traiciones que nunca pudieron comprobarse. Su voz estaba llena de rabia, pero también de algo mucho más peligroso: obsesión. Clara intentó reaccionar, intentó gritar, pero en medio de aquel camino solitario, nadie podía escucharla. Álvaro la atacó brutalmente. La apuñaló varias veces en diferentes partes del cuerpo mientras ella intentaba defenderse desesperadamente. Y creyendo que ya había terminado con su vida, le hizo una profunda herida en el cuello antes de abandonarla en el suelo. Luego escapó entre los arbustos, pero su plan no terminaba ahí. Desde hacía tiempo había decidido lo que ocurriría después. A poca distancia del lugar, dentro de una zona boscosa, Álvaro había preparado una soga en un árbol, y después del ataque, se quitó la vida. Mientras tanto, Clara seguía agonizando en aquel camino. El destino quiso que minutos después un vehículo pasara por la zona. Las personas que iban dentro encontraron a la joven gravemente herida y la llevaron de inmediato al hospital más cercano. Durante semanas permaneció entre la vida y la muerte. Muchos pensaron que no sobreviviría, pero contra todo pronóstico, Clara logró salvarse. Mientras tanto, Álvaro había desaparecido. La policía y varias personas del pueblo comenzaron a buscarlo durante días, sin resultados, hasta que algo llamó la atención de algunos habitantes. Varias tiñosas sobrevolaban constantemente una pequeña zona boscosa cerca del camino. Cuando las autoridades entraron al lugar, el fuerte olor ya les adelantaba lo que estaban a punto de encontrar. El cuerpo de Álvaro colgaba de un árbol. Su plan había fallado. Había intentado asesinar a Clara para luego suicidarse, creyendo que ambos morirían aquel día.
pero Clara sobrevivió. Y él no. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Clara salvó su vida, pero el daño ya estaba hecho. En casa esperaba el pequeño Claudio, de 5 años. Un niño que creció sabiendo que su padre intentó degollar a su madre y luego se colgó de un árbol. Dicen que el trauma es una semilla que se planta en la infancia y da sus frutos en la adultez. Y años más tarde, la historia de Claudio demostraría que la maldición de Álvaro no se había enterrado con él. Pero esa es una historia para el próximo video. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que estaremos explorando.